La mañanera de Ángel correspondiente al viernes de la semana que hoy termina, laboralmente hablando. Viernes 20 de noviembre del año 2020. Tiene usted ahí 20, 20, 20, puede comprar un cachito o algo con esos números. Muy bien. A raíz de esta situación que se generó en los últimos días, sobre la propuesta del consejero independiente en Pemex, en el Consejo de Administración, de un señor de apellido Paullada, y la aprobación de su desatino, de esa tontería en materia económica, que fue apoyado gustosamente o entusiastamente por la maestra Nale, pensé en los intentos que ha habido en México para ponerlos de alguna manera en educación financiera o cultura financiera. Recuerdo una ceremonia en el Museo Interactivo de Economía en Mide, ahí en las calles de Tacuba y Bolívar, presidido por la entonces secretaria de Educación, la licenciada Josefina Vázquez Mota, y otros intentos por difundir la cultura financiera entre los mexicanos. Yo no sé si los promotores de esos esfuerzos aceptan la cruda realidad. Todos esos intentos han sido un sonado fracaso. Y pensé en esto, decía, a raíz de esta tontería de utilizar X cantidad de miles de millones de dólares, creo que 50,000 millones de dólares de las reservas de Banco de México, para reducir la deuda casi a la mitad de Petróleos Mexicanos y con eso intentar recuperar el grado de inversión de sus papeles de deuda. También, no sé si recuerda usted, cuando renunció o poco antes que presentó su renuncia o un poco después, el doctor Carlos Ursúa planteó que estaba llegando a las áreas de a ciertas áreas de la Secretaría de Hacienda y algunas áreas de la administración, específicamente se refería al licenciado Bartlett, un hombre ignorante en materia financiera, a tal grado, que creo que así lo dijo el doctor Carlos Ursúa, que no tienen la menor idea de este concepto financiero que es el valor del dinero en el tiempo. Y así podemos escuchar a políticos encumbrados que no tienen la menor idea, son menoridios, diría Eugenio Derbez, en relación con elementos centrales de la tarea que desempeñan o que deben desempeñar. Hoy, por ejemplo, en los tiempos actuales, ser director de Petróleos Mexicanos, ser director de la Comisión Federal de Electricidad, es una exigencia obvia tener conocimientos profundos de lo que son las finanzas, de cómo determinar la rentabilidad de algún proyecto, cuál es la importancia de saber esta cuestión del valor temporal del dinero, etcétera, más que un negocio energético. ¿Por qué? Porque en Petróleos Mexicanos y en Comisión Federal de Electricidad usted puede encontrar decenas, si no es que centenas, de técnicos altamente calificados. A muchos de ellos ya los corrieron, hay que aclararlo también, pero tiene usted personal calificado o altamente calificado en esos menesteres técnicos. Pero contar con un director que sepa entender las finanzas y poder opinar con conocimiento de causa, las cosas ya cambian. Por eso estoy comentando con usted este tema. Aquí la pregunta podría plantearse de esta manera: ¿de quién es la obligación en nuestro país, dadas sus características en cuanto a nivel educativo de la población en general, ignorancia de buena parte del gabinete y de los funcionarios públicos y de los legisladores de la materia financiera?
¿De quién es la responsabilidad, pues, de diseminar o intentar preparar a la población o el número mayor que se pueda de habitantes o de mexicanos en materia financiera? Particularmente cuando tenemos este sistema de cuentas individuales o generalmente llamado las AFORES. ¿De quién es esa responsabilidad? ¿De la Secretaría de Hacienda? ¿De la CONSAR? ¿De Banco de México? ¿De quién le gusta a usted, el Congreso? ¿Los partidos políticos? No tengo una respuesta clara de bien a bien quién debe ser el responsable de la enseñanza financiera o de promover la cultura financiera entre, vamos a decir, desde el bachillerato o la vocacional, la preparatoria, de tal manera que cuando estos jóvenes terminen su educación media superior y entren los que continúen al nivel medio, al nivel superior, ellos tengan un panorama claro de ciertos conceptos elementales, pero de una gran importancia. Así como le hablé ahorita de valor temporal del dinero, del valor presente, podría hablarle también de esto que es relativamente fácil de entender, pero difícil de explicarlo de manera clara. Por ejemplo, ustedes de los que piensan que para un país, para una economía, es mejor tener un superávit en su balanza comercial, es decir, exportar más de lo que importa. O dicho de otra manera, ¿es positivo en verdad tener un superávit en su balanza comercial? ¿Es usted de los que no suele hacer distinción entre cantidades nominales y cantidades reales? Es decir, que tengan incorporada la inflación o que mediante un cálculo muy sencillo elimine el efecto inflacionario y queden solo cantidades reales. ¿Sabe usted hacer eso? ¿Sabe usted analizar el impacto que tiene el interés compuesto, por ejemplo? O cuando se hace una proyección en lo que se refiere al Producto Interno Bruto y el tiempo necesario para tener las mismas condiciones que se tenía hace 2 años, en diciembre del año 2018. Y así le puedo dar a usted un número elevado de ejemplos de conocimientos matemático-financieros, económicos también, que le serían a usted muy útil para entender noticias, conferencias de algunos políticos o simplemente notas en los periódicos en sus secciones financieras. Sin embargo, volvemos al centro de este comentario. ¿De quién es la responsabilidad de difundir cultura financiera entre los mexicanos? En tanto no haya desde el gabinete, desde el gobierno federal, alguien que asuma esa responsabilidad, los niveles de ignorancia de la población mexicana continuarán profundizándose. En este gobierno, por ejemplo, quizá la persona más ignorante en esa materia sea el mismo presidente. Es un hombre que no tiene la menor idea de cómo hacer un cálculo sencillo en cuanto a el valor presente de un flujo de efectivo, de un flujo de fondos, por ejemplo. En esas condiciones no podrá entender si es bueno pagar ahorita 100 millones de dólares o a pagar durante un cierto número de años una cantidad de 5, 6 o X cantidad de millones de dólares. Cuestiones tan elementales que permitirían cancelar o apoyar esta o aquella inversión. La cultura financiera en los tiempos que corren es algo fundamental para toda persona que aspire a construirse su propia pensión, por ejemplo. ¿Por qué es útil incrementar el nivel de aportación en su cuenta individual, en su Afore, pensando en que eso le permitiría a usted dentro de 25 o 30 años tener una pensión más elevada que el magro porcentaje hoy de 25 o 26% de su último salario, por ejemplo? Y así, como decía hace un momento,
podríamos continuar indefinidamente. Hay varios obstáculos que impiden difundir la cultura financiera. Primero, la parte ideológica. Si usted plantea esto ante una reunión donde estén seguidores de López, en ese momento le van a decir, eso es neoliberalismo. No solo no entienden de finanzas, sino que tampoco entienden de economía. Si lo planteara usted en una reunión donde estuviera el presidente de la República, pues prácticamente lo crucificaría. Y así. Y las poquísimas personas en el gabinete que entienden estos conceptos que he expresado, no se atreven a decirlo porque en ese momento van a ser defenestrados, neoliberales, a favor de los fifíes, los conservadores, etcétera, etcétera. Entonces, estos obstáculos, este rechazo ideológico a conocer de finanzas, profundiza y extiende la ignorancia en materia financiera. Veo difícil que alguien se lance a decir, es responsabilidad de la Secretaría de Educación Pública que en el sistema público de educación, en el medio superior, se incluya un seminario durante los últimos 2 semestres sobre este tipo de cosas para que quien termine la preparatoria o el bachillerato, la vocacional, etcétera, tenga lo elemental para entender temas como los que he señalado. Ese podría ser una opción. Quizá Banco de México, en coordinación con el INEGI, generar algunos manualitos muy sencillos, unos folletos muy bien explicados, algunas pláticas muy didácticas, muy sencillas y distribuirlas en memorias USB, etc. Es decir, hoy la tecnología se presta para difundir masivamente esas cosas. Pero siempre estará presente en este tema de la cultura financiera y su difusión la ideología aceda y ramplona que caracteriza a este gobierno, empezando por el presidente mismo hasta el más ignorante de sus legisladores, tanto en Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Y eso prácticamente convierte a decenas de millones de mexicanos en unos completos analfabetos en algo que es fundamental para su bolsillo, la cultura financiera. Espero no haberlo aburrido a usted con esto. Sé que es un tema árido, molesto incluso, y que además muchos le temen al tema, valga la cacofonía, es que yo no sé matemáticas, dicen, es que los números a mí no me entran. Yo le pediría que haga un esfuerzo porque conocer de cuestiones financieras puede determinar que usted construya una buena pensión o se quede con la miseria que obtendría después de 25 o 30 años de trabajo y cotización. Le agradezco pues su atención, espero no haberlo aburrido, repito, y nos vemos mañana en la sabatina con algún tema interesante de la política y la economía en México. Gracias.